Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras del Colegio La Armonía? Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los padres y a todas las madres de familia, a los docentes, a la comunidad ya de estudiantes directamente y también generar una invitación muy importante, una invitación además que me parece muy bellísima porque muy pocos colegios, muy pocas instituciones educativas tienen este tipo de iniciativas alrededor del lenguaje, ¿no? Sabemos que generalmente le apuestan mucho a las matemáticas, le apuestan mucho a las competencias, digamos, deportivas, por supuesto que es algo supremamente importante, pero el tema de la escritura y de la lectura como que queda en un segundo plano. Primero, porque son entendidas plenamente como competencias y no como posibilidades de creatividad y por otro lado también de sensibilidad. En esta medida, lo que nosotros pretendemos hacer de la mano con el Departamento del Lenguaje del colegio es como proyectar la lectura y la escritura como posibilidades estéticas. Con esto quiero decir que lo que nos interesa es que podamos encontrar en la literatura no solo formas expresivas y un sinfín de posibilidades en cuanto a los contenidos y las temáticas que podemos trabajar, sino que también nos interesa puntualmente que nos animemos a descubrir otros tipos de universos por medio de la lectura, por medio de la escritura. Recordemos que el paradigma de la escritura, digamos que está como estructurando muchas de las cosas que conocemos como arte, ¿no? Para ver una buena película hay que escribir un buen guión, ¿tá? Para escuchar una buena obra melódica, para escuchar una buena canción, sea en algo como la música clásica o incluso en algo como la música popular, las rancheras, el hip hop, el rock, la salsa, el merengue, hay una estructura y una música que se está escribiendo. Entonces no es algo que solo tenga que ver directamente como con el paradigma intelectual de la literatura, como ese lugar abstracto y elevadísimo al cual solo pueden acudir determinadas personas. La literatura es algo que proviene de lo popular. La literatura es algo que tiene unas tradiciones que están muy arraigadas también en la comunicación oral, ¿no? Cuando escuchamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas contarnos esas historias de cuando eran chicos, chicas, cuando nos cuentan esos mitos y esas leyendas también fundacionales de pueblos, de sociedades, de culturas, cuando nos cuentan los cuentos de hadas, ¿no? Cuando nos cuentan de pronto algunas historias que son medio terroríficas, medio dramáticas, donde hay mucho miedo también, ¿no? Todo esto hace parte de ese universo que nosotros también queremos de alguna manera rescatar y rescatarlo de la mano, con la mano de ustedes, no nosotros desde acá como si estuviéramos en un taburete dictando cosas, sino invitarlos también a que se sumerjan en la experiencia que es la literatura y en el viaje que es la literatura. Así las cosas, la invitación está para todos los profesores, las profesoras, para las madres y padres de familia, para los hermanos, las hermanas, los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas y sobre todo a los estudiantes para que desde la primaria hasta el último grado del bachillerato se animen a escribir. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de publicar un libro. No sé si algunos de ustedes conocen esta maravilla que tengo entre mis manos, que es un libro que se publicó el año pasado. Lo publicó el colegio, el Departamento del Lenguaje. El libro se llama Narrado en Armonía, las letras nos llenan de vida. Está ilustrado también por muchos compañeritos y compañeritas de la institución y atrás tenemos las fotos de los participantes, de las personas que se presentaron, digamos, interesadas para que sus relatos salieran publicados y los que salieron acá, que son personas que yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, compañeros y compañeras que muchos de ustedes conocen y que se animaron a dar ese salto expresivo, que es el que nosotros desde la Escuela de Literatura de Mosquera, en relación con el Departamento del Lenguaje, queremos proyectar, digamos, a todos ustedes. Pues bueno, la buena noticia consiste en que este librito
se va a volver a publicar. No este librito que tengo en mis manos, sino que se va a hacer una nueva edición, un nuevo libro este año, ya que sabemos que esto tuvo una muy buena acogida y la intención es la de poder publicar un nuevo libro sobre un tema específico al que vamos a poner mucha atención. Héroes, heroínas, superhéroes, superheroínas. Cuando nos dicen esto, muchos imaginamos ya directamente Batman, imaginamos a Spider-Man, Aquaman, imaginamos a la Mujer Maravilla, ¿no? Pero no necesariamente los héroes se reducen, digamos, a esas personalidades que tienen poderes supremamente extrahumanos, ¿sí? Sino que hay algo que dentro de la estructura, dentro de la mitología del héroe, nos permite acercarnos a cualquier persona como un héroe, ¿no? Y es como la necesidad que tiene por defender algo. Y también en esa medida, si tiene la necesidad de defender algo, pues de alguna manera también proyecta como una suerte de filantropía. Cuando digo filantropía me refiero al amor por la humanidad, al amor digamos, como por los seres humanos, ¿no? Entonces recordemos, por ejemplo, a Batman, ¿no? Batman está en contra del Guasón. El Guasón es una persona que quiere dominar, que quiere controlar a Ciudad Gótica a su antojo y es una persona que se presenta como un personaje malévolo, ¿no? Y Batman está del lado también, digamos, de lo bueno, ¿no? Aunque es un poco turbio. ¿Cuántos personajes, les pregunto a ustedes, cuántos personajes no tenemos así en la vida cotidiana? Ahora, en este contexto en el que todos estamos inmersos, la pandemia, el COVID-19, todas estas cosas, hemos comenzado a darnos cuenta que hay una gran cantidad de héroes y heroínas que son anónimos, ¿no? Hemos visto cómo en España y en Italia a determinadas horas del día han salido a aplaudir a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras. Esas personas que están batallando en la primera línea en contra, digamos, de lo que es la pandemia. Entonces son personajes que se proyectan también como héroes, que arriesgan su vida para poder aportar un granito de arena mínimo muchas veces para la construcción de una sociedad mejor. Hace algunas semanas el diario El Espectador estuvo publicando una serie muy pequeña y muy corta de perfiles de héroes anónimos, ¿no? Recuerdo que del primero consistía en la historia de una persona, de un hombre de pasados 50 años que barre las calles de Bogotá y que el coronavirus no lo paró para que siguiera, digamos que proyectando su trabajo, ¿no? Entonces seguía barriendo las calles de la ciudad, una ciudad vacía, ¿no? En donde todo el mundo estaba completamente resguardado, estaba confinado, él seguía trabajando. También los médicos, ¿no? Enfermeros de muchos hospitales. Había otro perfil de una campesina que incluso volvemos a lo mismo, cuando todo el mundo está confinado porque no puede salir, porque hay un pánico colectivo, porque hay un miedo, porque nadie quiere pasarla mal, nadie quiere enfermarse, contagiarse, ella seguía levantándose todos los días a las 4 de la mañana en un pueblo acá de Cundinamarca a ver su cultivo y a sembrar y a recoger para enviar para la ciudad. Entonces son estos pequeños héroes y heroínas los que también de alguna manera pueden captar toda nuestra atención, ¿no? Para muchos, en mi caso, por ejemplo específico, durante toda mi niñez consideré a mis padres héroes, a mi madre por todo el compromiso con mi hermano y conmigo, levantarse tan temprano diariamente para alimentarnos, para vestirnos, para darnos su cariño, irse a trabajar a las 6 de la mañana y volver a las 6 de la tarde completamente cansada con ese compromiso de madre, ¿no? A mi padre también, que tenía turnos desde las 5 de la mañana del trabajo que tenía en ese momento. Entonces, como que ese amor desinteresado y esa solidaridad y esas ganas de que todo sea diferente también de alguna manera regulan la estructura psicológica de un héroe. En esa medida, los invitamos a todos y a todas. Insisto con esto, que sean los profesores, las profesoras, los estudiantes, desde la primaria hasta el bachillerato, incluso los familiares de los estudiantes, todos los que conformamos la comunidad de la armonía,
tengamos la posibilidad de animarnos a participar en ese libro que va a salir en el transcurso del año y que gravita alrededor de la temática de los héroes. Vamos a dar algunos tips que son como muy importantes. En este momento, digamos que desde la Escuela de Literatura planteamos la línea para el Colegio de la Armonía, que tiene que ver con la creación literaria. Y cuando hablamos de la creación literaria, pues más allá de detenernos en algunas cuestiones técnicas, es sumamente importante que podamos comprender algunas cuestiones que tienen que ver más con la sensibilidad, la manera como estamos abordando una historia y la manera como la proyectamos y le damos sentido, ¿no? La dotamos de un personaje, le damos una suerte de acciones a ese personaje para que se relacione con otras cosas u otros personajes y la consolidación de una atmósfera que permita avanzar, digamos, a los personajes que vamos a proyectar. Bueno, a ver, ¿de dónde vienen los relatos? ¿De dónde vienen todas estas excusas que tenemos los seres humanos para proyectarnos, para entendernos, para comprendernos o incluso para macerarnos en historias? Los orígenes de la literatura, por supuesto, siempre son la cultura popular, la oralidad, ¿no? Esas transmisiones que pasan de generación en generación de ideas, ¿no? El folclore, los mitos, las leyendas, que son generalmente fundacionales, ¿no? Esas historias que, como ya les dije, se han venido transmitiendo de boca en boca, llegan a la literatura ya con una forma y con un estilo propios que están absolutamente definidos. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen como más vale pájaro en mano que 100 volando, ese viejo adagio popular, ¿no? ¿Qué te están diciendo? Es la construcción de una historia, ¿no? Que utiliza de muchas maneras la imagen, digamos, natural de pájaros, ¿sí? Cazar, digamos, pájaros, para decirte como, oye, es mejor tener una cosa concreta, una cosa segura, que tener 100 que pueden llegar a ser. Es decir, vamos por lo seguro, ¿tá? Entonces, digamos que eso también puede considerarse un microrelato, ¿no? Tiene una cantidad de sentidos importantes que están adheridos en esas pocas palabras y que se pueden convertir también en historias, se pueden comenzar a convertir en disparadores para generar otro tipo de historias, ¿no? Entonces pensemos en todo ese tipo de adagios populares, ¿no? De lo que dice la gente y que se va transmitiendo de boca en boca, ¿no? Más vale bueno conocido que malo por conocer, por ejemplo, es otro ejemplo que nos sirve como para poder entender un poco esas pequeñas construcciones que son frases y que se pueden transmutar, digamos, directamente en microrelatos. Una línea puede ser 3 líneas, 5 líneas, un párrafo, una página, 2, 3 páginas. Estos géneros, digamos, el relato, el microrelato, el cuento, incluso la crónica, nos permiten comenzar a pensar la literatura por medio de la brevedad. Si tenemos, digamos, la posibilidad de construir algo muy breve, una escena muy breve, desligándonos de la idea que tenemos de que la literatura es esa construcción absolutamente barroca, absolutamente compleja, ¿sí? Podemos, digamos, acercarnos a la brevedad. ¿Cuál es la literatura más potente? La que dice las cosas tal cual como son. Aquellas letras, aquellas historias que están planteando algo que es muy concreto, que no tiene accesorios, que no tiene arandelas, que está completamente desnudo, que puedes agarrar tú en tu habitación a las 8 de la mañana apenas te levantas y leer a tus 11 años y entender lo mismo que entiende la persona de 24 años y también comprender lo que entiende la de 39 y la de 50 y la de 70. En ese caso se universaliza. Esa es, digamos, lo importante. Entre más breves podamos ser, y no quiero decir en cuanto a la extensión, sino que entre más concretos, la brevedad de una acción, la brevedad de un personaje, la brevedad de una atmósfera que relaciona al personaje con otros personajes es sumamente importante, ¿no? También podemos caer, digamos, en los aforismos, ¿no? El aforismo es como aquella excusa que tienen algunos escritores para decir cosas demasiado certeras, ¿no? Cosas muy cortas,
pero que tienen un gran sentido y sobre todo concreto. En esa medida, entonces, digamos, también queremos buscar que se sinteticen las historias. Cuando vamos a proyectar un personaje, primero tenemos que definirlo, ¿no? ¿Es hombre, es mujer, es trans? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde nació? Con todo este tipo de cuestionamientos estamos generando ya un perfil. ¿Sí? Es muy diferente una persona de afrodescendiente, nacida en Nueva York en el año 2015, a una persona afrodescendiente, nacida en Quibdó, en el departamento del Chocó, en el mismo año. Aunque los define, digamos, el color de su piel o toda esa trascendencia, digamos, esa carga cultural, son personas que tienen vidas completamente diferentes, ¿no? Entonces también una persona que nace en una escala social, digamos, baja, ¿no? En un estrato social popular, a una persona que nace en la élite, a una persona que nace, digamos, alrededor de determinados lujos. Entonces ahí vamos ya marcando psicológicamente nuestro personaje. Eso es importante que también lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar no solo a adelantar descripciones más profundas, sino que también nos lleva a delimitar cuáles son esas posibles acciones que son las que van a problematizar nuestro personaje con ese mundo que se le presenta a veces tan lejano, incluso tan tosco. Entonces, ya por supuesto hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre la historia, el cuento y el relato. Generalmente la historia puede ser transmitida de alguna manera oral, ¿no? Y las historias no necesariamente tienen que tener un inicio y un final, digamos, plenamente establecidos, tal cual como los conocemos, sino que las historias de lo que se tratan es de generar una tensión que le permita a la persona que está escuchando imaginar qué es lo que va a pasar posteriormente. Entonces ahí se genera, digamos, una atmósfera, ¿no? Ya tenemos el cuento y el relato, que aunque podrían llegar a ser directamente lo mismo, sí hay, digamos, que una diferencia que puede ser bastante discutible con respecto a la extensión, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? En el relato, digamos, que se apela mucho más al hecho narrativo para que sea muy visual, para que sea demasiado concreto, como ya les dije, incluso yendo mucho más allá de la anécdota, que en la anécdota se puede quedar el aforismo, en la anécdota se pueden quedar esos microrelatos que son adagios populares. Acá de lo que se trata justamente es de generar esa visualidad, de construir la historia a partir de fotografías. Entonces, un ejercicio que es muy interesante es describamos nuestra habitación, pero vamos a describir nuestra habitación con pelos y señales. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son los sabores, los aromas? ¿En dónde pega la luz a la mañana o a la tarde? ¿Sí? ¿Es una habitación desorganizada o una habitación desorganizada con un orden, con una lógica que solo conocemos nosotros? ¿Cuáles son los colores que más proliferan? ¿Sí? ¿Cómo es la cama? ¿Cuál es la textura de las sábanas? ¿Hay libros? ¿Hay televisores? ¿Hay computadoras? ¿Hay ropa tirada por doquier? ¿Hay un espacio en el que descansa una mascota? Eso, cuando lo estamos haciendo, lo que empezamos a generar es como una relación con el entorno que nos permite mostrarle al lector. Y ya no solo eso, sino que también nos permite descubrir cosas que porque están en la cotidianidad, cosas que porque permanecen ahí todo el tiempo son invisibles para nosotros. Lógicas y formas, contenidos que tiene nuestra propia habitación que nosotros mismos ignoramos porque todo el tiempo estamos, digamos, con ellas, ¿no? Ya en el cuento, lo que se hace es explicar, digamos, directamente el suceso, ¿no? Entonces ya tenemos la descripción de esa habitación que es la de nosotros. Ahora, algo tiene que pasar en esa habitación. Algo tiene que suceder. Hay que poner un suceso. Y ese suceso tiene que generar un quiebre en la cotidianidad de esa habitación. ¿De acuerdo? Hay que explicarlo de una manera muy sintética, de una manera muy concreta. Cuando comenzamos a irnos por las ramas, claro que ese es un trabajo posterior, lo que tenemos que hacer es ir recortando todo lo que le va sobrando a nuestro cuento, a nuestro relato, a nuestra historia, para fundamentar, digamos, más el final, ¿no? Entonces, sugiriendo un acontecimiento, lo que nos pasa es que podemos concertar, digamos, que esa tensión dramática
que es la que tiene la historia, ¿no? La historia de la abuela, de cómo se vino del campo a la ciudad, ¿no? O la historia del abuelo, que era una persona muy destacada, digamos, en la agricultura hace ya varias decenas de años. Perdón. Bueno, hay relatos que a partir de, digamos, de esa precisión y del vocabulario que se utiliza, comienzan a concertarnos una atmósfera, ¿no? Es completamente diferente, y volvemos a lo de nuestra habitación, es completamente diferente si pensamos nuestra habitación con palabras que tienden más bien a lo sombrío. Y cuando digo lo sombrío me refiero a sinónimos, ¿no? Las, las, las persianas son negras, la luz no entra, hay un cierto aire, digamos, como de enrarecido, de polvo, todas esas cadenas, digamos, semánticas que vamos nosotros manteniendo, ¿no? Son importantísimas porque son las que generan atmósferas. Ahora, si describimos una habitación donde la luz pega, donde hay planticas, donde hay vida, donde hay animales, donde hay colores muy vivos, entonces lo que estamos generándole al lector es la sensación de un espacio un poco más abierto, de un espacio un poco más tranquilo, ¿no? Pensemos en las películas de terror. Casi todas las películas de terror las cosas suceden por la noche. O si suceden en el día, generalmente son días oscuros, días lluviosos, días muy nublados. Eso es lo que genera la tensión dramática, ¿sí? Y si vemos películas de humor, por ejemplo, películas cómicas, entonces lo que sucede es la proliferación como de una imagen más brillante, más luz, ¿no? Porque eso es lo que nos genera más curiosidad e incluso también más risa. No quiero decir que lo otro no nos genere curiosidad, nos genera otro tipo de curiosidad. Una curiosidad que está más dada, digamos, hacia el misterio, ¿no? Acá es una curiosidad que está más dada hacia la sorpresa, cuando nos referimos, digamos, a lo que puede ser el drama y el terror, o a lo que puede ser lo cómico, ¿no? Lo humorístico, ¿tá? Digamos que una de las cosas que tenemos que garantizar cuando vamos a describir a nuestro superhéroe es una tensión. Y esa tensión tiene que llegar a turbar al lector. Cuando digo turbar al lector me refiero directamente a que llegue a generarle preguntas al lector, porque el lector tiene que sí o sí acompañar en ese viaje que va a ser nuestro personaje en nuestro relato, en todo lo que le va sucediendo. Y él tiene que sobreponerse. Si vamos a escribir una historia de héroes y superhéroes, hay que buscar la sobreposición de las dificultades. Eso es sumamente importante. No quiere decir que no se pueda construir una historia bajo otro paradigma, digamos, de una persona frustrada, de una persona que no le va bien, de una persona empobrecida moralmente, sino que por el contrario, para que el héroe sea héroe, tiene que sí o sí haberse sobrepuesto a alguna adversidad, a alguna dificultad, ¿no? Para eso también, digamos, la utilización de los mecanismos de construcción que puedan también romper narrativamente las expectativas del lector, ¿no? Hay momentos límites cuando nuestro héroe, cuando nuestro superhéroe está completamente alicaído, está completamente herido emocionalmente, intelectualmente, cuando parece ser que no hay nada nuevo bajo el sol y de repente algo sucede y nuestro personaje resurge, nuestro personaje vuelve a nacer como si se tratara de una ave fénix, ¿no? De sus propias cenizas renace. Entonces tenemos que buscar esa contundencia, digamos, eh, dramática, ¿no? También que, por supuesto, puede ser absolutamente llena de sentidos, ¿no? Y podemos apelar a los sentidos también sociales, cotidianos, como les mencionaba al principio, o de alguna manera también a toda esa suerte de sentidos que mantienen ocultos, ¿no? Si vamos a generar un personaje de ficción, ¿no? Hay una invasión extraterrestre en Mosquera y hay un personaje que es un campesino que va a salvar al municipio del sometimiento de los extraterrestres. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar a ese personaje? ¿Cómo vamos a caracterizar a esa oposición que vendrían a ser los extraterrestres? ¿Y cómo los vamos a relacionar? Es algo muy sencillo que puede funcionar como una fórmula. Si tenemos claro esto, el resto es absoluta creatividad. Podemos poner los nombres que queramos, podemos generar las circunstancias más inverosímiles siempre y cuando estén justificadas dentro del significado real de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, uno de los microrelatos, por ejemplo, más famosos
es el escrito por Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco que se llama El dinosaurio, ¿no? Y es así, atención, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Esto es algo muy particular y es porque son 7 palabras nomás que nos generan una catarata de sentidos que a mí me parece sumamente importante resaltar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene demasiados significados. O sea, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. No se agota ni siquiera en las imágenes que tiene, porque se puede desdoblar y desdoblar. Entonces, para escribir una historia generalmente no necesitamos tener 5.000 palabras, no necesitamos tener ni siquiera 100 palabras, sino que un relato en sí mismo o una historia en sí misma puede ser la palabra mamá, puede ser la palabra papá, la palabra vida o la palabra guerra o la palabra tristeza, porque las palabras tienen tonalidades. Entonces esto nos lleva también a pensar en el vocabulario que vamos a usar, en cuál es el tipo de vocabulario que nos interesa ir hilvanando para construir, digamos, ese gran tejido que es nuestra historia. Tenemos que ponerle mucha atención a eso y para esto no necesitamos utilizar las palabras más elaboradas del lenguaje, palabras que solo se entienden si uno va al diccionario y la busca, ¿no? Sino que hay que intentar ser lo más honestos posible y cuando somos honestos, pues utilizamos el lenguaje propio, el lenguaje que es. A veces nos pueden salir de pronto palabras muy rústicas, palabras muy secas, incluso palabras que aluden a la grosería, ¿sí? Pero también nos pueden surgir palabras demasiado elaboradas, pomposas, palabras que ni siquiera nosotros mismos usamos, sino que el relato como que las pide. Lo que se trata es de buscar ese equilibrio y no irnos ni para un lado ni para el otro, sino que cada palabra que estamos usando sea un peldañito más que nos permite seguir acompañando ese viaje hacia algún lugar al que va a llegar nuestro héroe o nuestra heroína, con ese proceso, digamos, descriptivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos salir de historias mínimas, de cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces un relato puede comenzar y ella se levantó a las 3:40 de la mañana. Lo primero que hizo fue acariciar la frente de su bebé. Hay un abrebocas, ¿sí? O era tan tediosa la ciudad que él decidió ponerse su capa y salir a luchar en contra de la maldad. Un abrebocas. O incluso podría llegar a ser cuando asumió el liderazgo de la comunidad, decidió que lo primero que tenían que hacer las personas era obedecer. Siniestro, porque entonces estamos hablando de un tirano, pero nunca utilizamos la palabra tirano. Estas construcciones verbales, estas construcciones sintácticas, una palabra detrás de otra, son las que nos permiten concertar diferentes tipos de atmósferas, de ideas y de temas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Vuelvo y digo, no es tan importante utilizar el lenguaje más elaborado de todos. Pensemos en las letras de rap y de hip hop, que utilizan palabras que todos conocemos y que tienen una proyección muy concreta, que no se agotan, digamos, en la poetización de la vida, que está buenísimo también, pero que también de alguna manera si queremos escribir así se nos convierte en un sesgo. No hay, el lenguaje es infinito, amigos, amigas. El lenguaje es algo absolutamente inagotable. Podemos escarbarlo, podemos pelear con él, podemos inventarlo, podemos forjarlo, podemos enfriarlo, calentarlo. El lenguaje es una masa que está ahí quieta, esperando que nosotros vayamos sobre ella para poder comenzar a amasar nuestra propia historia por medio de nuestra imaginación. Por eso la literatura es considerada una de las artes, porque apela, digamos, a la sensibilidad, apela a la imaginación,
apela a eso que el dinero no puede comprar, ni que las universidades pueden titular, ni los doctorados, ¿sí? Que es esa posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, atendamos, digamos, a eso. Voy a leer algunos cuentitos que me parecen muy cortos, que me parecen muy buenos ejemplos, ¿no? Un sueño del gran autor, escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe, en caracteres que no comprendo, un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Se pierde totalmente la idea del escritor y el personaje, se funden en uno mismo. Es algo muy interesante. Otro, una inmortalidad del escritor español Carlos Almira. El poeta de moda murió y levantaron una estatua. Al pie grabaron uno de los epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca la indiferencia o la risa, como la chistera, el corbatín y la barba de chivo del pobre busto. El infierno no es de fuego ni de hielo, sino de bronce imperecedero. Deja directamente ya no una enseñanza, no una anécdota como tal, sino que deja abierta también la posibilidad de interpretación. Es algo muy concreto, pero es redondo, pero es algo que está cerrado, que no tiene arandelas, que no tiene accesorios. Y termino con uno, el gran escritor francés y cineasta también, Jean Cocteau. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan». Entonces podemos concertar historias y relatos, cuentos con muy pocos elementos. A lo que más tenemos que apelar es a la elaboración del lenguaje y también a la imaginación. Bueno, de esta manera les quiero enviar un saludo, agradecerles el espacio, el tiempo y exhortarlos a todos y a todas de toda la comunidad para que se animen a participar con con un relato que oscile entre las 1000 y las 1500 palabras. Entre 1000 y 1500 palabras alrededor del tema de los héroes y los superhéroes. Ya después el Departamento del Lenguaje de la institución y la Escuela en Formación de Literatura del municipio vamos a encargarnos del resto de cosas que tiene que ver como con la lectura de los textos, como con la edición de los textos y hacerle una evolución a cada uno de los autores también de alguna manera. Y lo más importante, publicar el libro, porque los libros son las únicas cosas que pueden sobrevivir a la historia, que pueden sobrevivir al tiempo, que pueden sobrevivir a la vida incluso. Pensemos que este libro se publicó en el año pasado, 2019, y que estos rostros que ustedes ven acá de compañeros y compañeras de ustedes son rostros que van a poder ver compañeros dentro de 50 años que entren a estudiar al Colegio de la Armonía. Ellos van a perdurar en el tiempo con sus palabras. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La invitación la extendemos, les envío un saludo muy especial. Ya tanto los docentes de cada una del área del lenguaje, de cada uno de los grados, se van a poner, digamos, ya en contacto con ustedes para decirles puntualmente cómo va a ser el tema de la entrega de este micro relato o de este relato, de este cuento alrededor del tema citado y ya después nosotros empezaremos como ya a proyectar la publicación del libro. Recuerden, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, les mando un saludo y gracias por el tiempo. Y por favor, participemos de esta loable experiencia y de esta publicación
que es de la comunidad para la comunidad. Les mando un saludo muy especial. Adiós.